Hola amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más en una transmisión del podcast A los 50, ni santas ni perfectas. Soy Cris Steinman. Y yo, Ale Lelo de la Rea, y me da mucho gusto que estemos juntas otra vez para platicar un tema muy conveniente. Oye, hoy estoy saboreándome Exacto. el tema porque es un tema que, pues tanto Ale como a mí, nos encanta. Nos encanta ese tema, pero antes de empezar, por favor escríbanos, platíquenos sus casos, cuéntenos todo lo que les pasa para que podamos platicar y que sea una comunidad en donde estamos juntas, conversando y aprendiendo, creciendo y riéndonos mucho. A ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. Así es, o inscríbanse en el YouTube, denle clic a la campanita. Oigan, pues aquí hay un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de terapias para la salud mental. Muy necesaria. Ya me lo estoy saboreando. Bueno, te voy a leer el primer caso. Dice, Sí. Hola Cris y Ale, me llamo Mónica Ispuru. Yo para terapia descubrí algo que se llama Yana App. Estaba pasando por una racha de mucha ansiedad y tristeza, pero no me sentía lista para buscar terapia tradicional. Me daba pena, no sabía por dónde empezar. La verdad es que yo no tengo un tema. La verdad es que yo tengo un tema, me da cosa contarle mis problemas a personas sin conocerlas. Una sobrina me recomendó esta app. Resulta que es una app mexicana de apoyo emocional. Se supone que chateas con un robotcito que se llama Yana, pero haz de cuenta que estás hablando con un terapeuta. Desde que la descargué, sentí que tenía una herramienta a la mano súper poderosa. Si un día me siento ansiosa, le escribo a Yana y me responde. Me hace preguntas, me escucha, bueno, me lee. Según lo que la app detecta, Yana me guía con ejercicios y me da consejos que me ayudan a cambiar la perspectiva de mi problema. No es que me resuelva la vida, pero me acompaña y eso a veces es justo lo que necesitaba. Lo que más me gusta es que es gratuita, confidencial y está disponible 24/7. Y si ya sientes que necesitas más, desde la misma app puedes contactarte con profesionales de la salud mental, lo cual me pareció increíble. Ahora ya tengo a una terapeuta buenísima con la que complemento el proceso, pero esta app fue la que me dio el empujón inicial. Si no la conocen, se la recomiendo un buen y creo que no debería de ser la única que exista. Definitivamente la app no sustituye mi terapia, pero sí fue mi primer acompañante para empezar a sanar y mejorar como persona. Es impresionante a lo que ha llegado la tecnología, ¿no creen? Qué interesante, ¿eh? Que es súper interesante. Qué interesante. Me gusta que sea mexicana. Creo que la desarrolló una mujer, lo cual también me da mucho gusto. Sí. Qué interesante. Puede ser controversial, pero interesante. Pero antes de adentrarnos el tema, te voy a leer también otro caso que nos escribieron, que también está muy padre. Mira, dice, yo había ido a terapia varias veces y aunque hablar ayuda, sentía que había algo que no se movía. Como si mi cuerpo siguiera atrapado en viejas emociones, aunque mi cabeza ya las entendiera. Mi psicóloga actual me dijo que probara algo que se llama terapia somática. En teoría, esta terapia trabaja desde el cuerpo, no nada más desde los pensamientos. ¿Y qué creen? Me sirvió de maravilla. La facilitadora me ayudó a identificar dónde estaba guardada tensión en el cuerpo. Detectó cómo mi respiración se volvía cortita cuando hablaba de ciertos temas o cómo mi espalda se encorvaba cuando hablaba de sentir miedo o vergüenza. Hemos estado haciendo ejercicios suaves, poner atención en una sensación física, moverme despacio, respirar profundo, ponerle nombre a lo que sentía sin juzgarlo. La tercera vez que fui, lloré, me enojé, me reí, todo en una misma sesión. Y lo más increíble, no tuve que dar 1000 explicaciones, solo conectar con lo que el cuerpo ya estaba diciendo. La terapia somática me enseñó que no solo pensamos con la cabeza, también sentimos, recordamos y sanamos desde el cuerpo.
Siento que hay veces que por más que pongamos a trabajar la mente, las emociones se quedan atoradas en el cuerpo, como si fuera otro cerebro. Este tipo de terapia sirve mucho justo si padeces constantemente dolores en el cuerpo cuando está pasando algún tema en tu vida que no puedes resolver en la terapia psicológica. Se los recomiendo. Y bueno, pues creo que las emociones tienen sus formas de expresarse y hay que reconocerlas y observarlas también desde el cuerpo. ¿Ustedes qué piensan de esto? Me gustaría saber su opinión. Mil gracias. Les mando muchos saludos. Lore Suárez. Oye, Ale, fíjate que mientras estabas leyendo el caso, me puse a pensar a cuántas terapias he ido yo. Yo también le entro a muchas, caray. ¿Sí? Y la verdad, me encantan. Mi búsqueda ha sido bien padre, porque creo que a partir de estar buscando diferentes, hay unas que como que me han ayudado más que otras. Claro, vas encontrando la que es para ti, ¿no? O las que contribuyen unas con otras. Fíjate que exacto, o sea, yo creo que dependiendo del momento, de lo que estés pasando, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acordé de la somática porque yo sí fui a una terapia de descarga, ¿no? De descarga emocional fue muy interesante porque tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y entonces yo estaba acostumbrada a ir a la terapia donde llegas y platicas y hablas de tu tema y bla, 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 ¿no? Que ahorita te voy a contar qué me pasó con eso. Pero en esta terapia, que era más bien física, ¿no? Ir a descargar lo físico. Sí. O sea, ya sabes que llegó primero una terapeuta buenísima. Luego les pasó el nombre. No me acuerdo ahorita el nombre, okay. Pero de verdad súper buena. Ajá. Entonces llego a su consultorio y entonces pues yo acostumbrada a las terapias, yo dije, te voy a contar lo que me pasa, ¿no? Claro. Y me dice, ay, muy padre, pero mira, no necesito saber mucho. Ven, por favor, acuéstate aquí. Y entonces me acostó. Okay. Bueno, primero... ¿Cómo dices que se llama la terapia esta? Es una psicocorporal. Es que sí, psicocorporal. Psicocorporal, okay. Sí, ¿no? La conozco. Entonces, me acostó en una cama. Ajá. Y entonces empezó ella a hablar y ella a hacer unos sonidos con cuencos y luego unos toques en todo mi cuerpo y de repente, haz de cuenta que empecé así como el chiste así de... empecé a llorar. ¡Ay, cómo! Pero impresionante, o sea, así, no sabía ni por qué. Sí, exacto. O sea, no sabía por qué estaba llorando. Sí. Pero fue tan rico. O sea, no sé si fue las partes que tocó de mi cuerpo. Bueno, ahora sí sé, ¿no? O sea, lo que pasa es que vamos acumulando todo, pues no sé, puede ser tristezas, enojos, lo que sea que traigas, y ¿no? se acumula más en una parte del cuerpo que en otra veces. Ajá. Entonces, esa fue una sesión. Ajá. Otra sesión, igual, ¿no? O sea, yo ya sabes, en mi locura de estar hable y hable, porque soy muy mental, entonces quería que ella escuchara mi historia, pero obvio. Claro. Ay, no te preocupes. Si es, déjate explico para que tú sepas qué tienes que hacer conmigo. No te preocupes, no tienes que contarme nada. Carajo. No tienes que decirme nada de tus tristezas y yo ya sabes así frustrada, ¿no? ¿Qué te parece si empiezas a golpear este cojín? Y me puso un cojín enfrente. Eso de la golpeadera es una maravilla. O sea, me puso un cojín enfrente y me decía, golpéalo, pero tienes que gritar. O sea, pero ¿sabes qué me pasaba? Yo no podía gritar. O sea, me daba pena. Te daba pena. Me pasó igual. Te da pena. Me daba pena. O sea, yo decía, bueno, la primera te vez. Voy a dar gusto. La primera vez con mi maestra Betty Pelcastre, que la amo y la adoro. O sea, es una maestra de la Ibero, con la cual fui a terapia muchas veces. Teníamos incluso hasta un grupo terapéutico. Qué padre. Ajá. Pero me dice la primera vez igual en terapia, a ver, acuéstate aquí. Y yo, ok. Yo otra vez, ¿no? Queriendo hablar. Me acuesto, pero ¿a qué hora empiezo a hablar? Acuéstate aquí. Y me puso cojines todo alrededor. Me dice, ahora, como niña chiquita, patalea. Y golpea. Y yo, sí, qué ridículo. ¿serio? O sea, yo decía, no, por favor, ¿qué es esto? O sea, me daba una pena. Sí. O sea, yo decía,
pero además con ella, o sea, estás nada más el terapeuta y tú, ¿qué te importa, no? Sí. Pero yo creo que para empezar por ahí ya empiezas como a descargar el rollo, porque Ajá. no es solamente esa descarga emocional, sino que dices, ¿y por qué me daría pena? O sea, descargar. Pero ¿no? es que fíjate qué cañón, porque te da pena, porque estás acostumbrada como a contener las emociones y a como tenerlas aquí restringidas contigo nada más, todo aquello que no sea una gran sonrisa, una conversación agradable, o tal vez a lo mejor sí enojarte y expresar tu enojo, pero todo como con mucha medida, lo cual es socialmente aceptable y digamos que depende del contexto, está bien. Pero entonces ya aprendiste a hacer eso y entonces ya no puedes sacarlo en ningún lado, y menos frente a alguien más, porque te da pena, te sientes como que está raro y no te permites a ti mismo como explotar y sacar la emoción cualquiera que ésta sea, ¿no? Es impresionante cómo nos vamos volviendo tiesos. Y por eso te digo, yo creo que esto dependiendo de la etapa, hubo otra vez en la maestría, un maestro maravilloso también, que es buenísimo, era un grupo también terapéutico, ¿no? Entonces estábamos ahí y él, haciendo un ejercicio conmigo, se me empezó a acercar, físicamente hablando. Sí. Y Sí, acercar, sí, y acercar, sí. y acercar, hasta que literalmente lo tenía yo aquí, enfrente de mí. Y tú no hacías nada, como alumna lo veías venir y venir y venir. Yo no hacía nada. Sí. Hasta que llegó un punto y que me dijo, oye, ¿hasta dónde vas a permitir que invadan tu espacio vital? De esta forma, claro. O sea, ¿cómo es posible que no pongas un límite y me digas, porfa, ya no te acerques más porque me estoy sintiendo incómoda? Sí. O me puedes decir, me detengas con la mano. O no te sentiste incómoda. O sea, estoy incomodísima. Estoy incomodísima. ¿Y por qué no lo dices? Entonces, o sea, son como, yo creo que estas partes diferentes de la terapia, pero fíjate, hacíamos ejercicios de, no sé, de abrazos o de cosas físicas dentro de la misma maestría. Y yo ese día quería salir corriendo. O sea, yo decía, ¿por qué hoy tocó esto? Estos ejercicios de abrazar a alguien, hay otro ejercicio que es muy interesante, el que tienes que ver a la otra persona a los ojos, en silencio por X cantidad de minutos, y verdaderamente empieza a ser invasivo, incómodo. Dices, ¿a qué hora se acaba esto? Sudas, ya no sabes qué cara hacer. El otro también se siente idéntico que tú. Es tu cuerpo que está expresando, pero no lo dejas. No lo dejas. ¿Y tú también te sentías incómoda? Incomodísima, incomodísima. Yo decía, ¿a qué hora termino de ver a esta persona? Ya no estoy viendo a la persona. O sea, porque ya nada más estoy dándome cuenta del discurso interno de qué incómodo estar viendo a esta persona a los ojos, y seguro me está viendo a mí, seguro yo ya, además ya, todo, me pasó todo. Ya hice el ojo gacho, no, ya abre los ojos, ya me quieren llorar los ojos. Qué pena, me río, no me río, me pongo seria. O sea, todo incómodo. ¿Y llegó un momento en que te relajaste o no? Nunca me relajé en ese ejercicio. Ya después, comprendiendo el para qué era y todo, es verdaderamente cómo tenía yo tan restringido el cuerpo y la expresión con el cuerpo, como que todo lo que sea correcto, aceptable, es lo que permito, y lo que no, porque también es, pues, justo estar viendo a los ojos a una persona tanto tiempo es invasivo en la vida cotidiana, ¿no? Es como que, y además es que me ves, ¿qué quieres, no? Parece que le estás echando pleito. Cuando también podrías o debes poder conectar con la mirada y ir más profundo, porque profundo estás yendo al corazón, al alma, a la parte más pura de esa persona, y esa parte la tenemos bloqueada. Es muy interesante y muy difícil de llevar. Esto que estás diciendo de no pones límites, es como, es el maestro, y como es el maestro, está haciendo un ejercicio, pues yo aquí me dejo. ¿Cómo que me dejo, no? ¿En qué momento pones el límite de decir, ya no avances, ya fue está ahí? Fue maravilloso, porque de verdad yo sí decía, Dios, o sea, ¿cómo es posible? Que no permite, o sea, permites y permites y permites y permites. Y yo ya decía, por favor, ya. No, pero hasta que de verdad yo creo que él dijo, o sea, de plano me le voy a
pegar así porque A esta ver, ¿a qué mujer hora no esta me mujer pone dice? ningún límite. Sí, Y fue una gran enseñanza para mí. claro. Pero Claro. bueno, hablando de diferentes tipos de terapias en su momento, ¿no? O sea, Y es que esto de la somática, que es de la que estabas hablando al principio, bueno, la psicoterapia ajá, corporal, corporal. es que es muy, a ver, es que no somos solo mente, no somos solo cuerpo, no somos solo espíritu, somos todo. Entonces, cuando solo te quedas, a mí me fascina la terapia psicológica normal. ¿Sí? A mí sí me gusta ir a hablar porque como soy muy mental, igual que tú, el entender y comprender de dónde viene, por qué sucedió lo que sucedió, por qué yo actúo como actúo, y entonces transformar en mi cabeza el significado de la situación sí me llevó a un mejor lugar en muchas situaciones rudas de mi vida. Sin embargo, siempre estuvo acompañada de una parte corporal, justo, o vamos a golpear, o vamos a gritar, o sea, siempre tenía una parte corporal que te permite bajar la información al cuerpo y darte cuenta dónde te está. ¿Qué estás cargando? ¿Estás cargando muchísimo peso en esta situación o a esta persona? ¿O qué parte del cuerpo te duele y por qué te está doliendo? ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Porque el cuerpo te habla y te está dando un mensaje que va de la mano con la parte mental, con la parte que tienes vista. Pero a veces el cuerpo está hablando primero que la mente. O sea, tú no te has dado cuenta de lo que te está pasando, pero te está doliendo algo. Por ejemplo, tienes un terrible dolor de cuello, de hombros, y días pasan y estiras y haces y te sigue molestando, y a lo mejor llega el día de tu terapia otra, la psicológica, y empiezas a hablar y dices, pues claro, con razón me ha dolido tanto el hombro, me ha dolido tanto no sé qué, porque el cuerpo está somatizando, está cargando con lo que tú no estás hablando. Pero ¿sabes qué a mí me ha pasado? Yo ya, no sé. ¿Ya no te gusta racionalizar tanto? A ver, creo que darte cuenta de cuál es el problema es un pequeño paso para resolverlo, definitivamente. Pero ¿y luego? O sea, no. creo que la terapia psicológica tradicional, incluso a veces la Gestalt no, pero nos quedamos ahí. Es que yo siento que es O sea, idéntico que la medicina ya tiene sus vine. limitantes. No puede resolverlo al 100. O sea, ya vine, ya te hablé 20 horas de que fui una niña abandonada, de que no tuve mamá, de que no tuve no sé qué, de que se murió Bueno, cuando yo tenía sí, 7 sí años, importa. de que, Sí, ya lo ya, hablé, qué 20 hueva. mil besos, ya. Ya, O sea, ¿y otra ahora vez. qué hago con eso? Sí, no, O sea, es que sí, ¿y sí ahora importa qué? la corriente que estás trabajando. O sea, un tiempo darte ya, cuenta de güey, ya. dónde vienen tus pedos, sí está bueno, ¿no? ¿De quién te traumó? Ok, ya encontré al que me traumó, ya encontré, y luego ya voy viendo cuál es mi responsabilidad. Y luego otro tipo de terapia, por ejemplo, la Gestalt es mucho esta parte de, ok, ya sabemos de dónde vienen tus traumas, felicidades, ahora qué vas a hacer con eso, y es de aquí para adelante. O sea, cómo creativamente vas a tomar eso en tus manos con responsabilidad, te vas a hacer cargo y vámonos para adelante, y cómo vas a trascender eso, porque si te vas a quedar atorada en qué pobre de mí, porque mi mamá se murió, mi papá me trató mal y sufrí bullying o me pasaron ABC de cosas, incluso cosas rudas como me violaron o una cosa más fuerte, si tú te quedas ahí colocada todo el tiempo, nunca vas a avanzar. Entonces luego hay terapias donde sí ya desde aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? Eso sí por eso me sigue gustando la parte de terapia, porque la parte racional y además cambiar el significado, porque en realidad todo te afecta por un significado que tú le diste. Ok, estoy de acuerdo. Sí hay que saber desde dónde y después qué. No. O sea, a ver, es que por eso te digo, este caso, el de que estaba, se sentía mal y hablas con una app, está bien, yo creo, hasta cierto punto. Hasta cierto ¿no? punto. O sea, a ver, Sí. ¿cuál es el objetivo? Desahogarte, sentir que le platicas tus problemas a alguien y no quieres que ese sea un ser se humano que entere, respire. ¿no? Sí, o sea, porque yo digo, oye, pues mejor a una amiga o de plano, ¿no? Pero bueno, Sí. si no, Sí. va, está bien. ¿Y luego? O sea, no se trata nada más de la descarga. Sí, exacto. Como que tienes que avanzar, ya que lograste descargar. A mí como me ha funcionado, o me funcionó, bueno, y me sigue funcionando porque siempre estoy en algo, pero fue comprender de dónde venía el pedo. Después de ahí es cómo le voy a dar la vuelta de campana, a darle un significado nuevo. Entonces, ok, Pero a ver, ¿esto me sirvió para qué? ¿Cuál ha ¿Cómo lo sido? tomo para crecer?
y luego ya, a lo que sigue. Pero sí me he ido Pero a terapias espirituales. Eso, ¿cuál ha Que me sido complementan. la que más, o sea, ahí donde tú dices, wow, me cambió me cambió el rollo, hice un cambio? A mí, la semiología. ¿Ah, sí? Sí, la terapia de semiología, que mi terapeuta es maestra ahí en semiología en el colegio, pero además es psicóloga. Entonces hace su mezcolanza, porque además también sabe de corporal y además hace cosas espirituales. Entonces hacía su champurrado, ¿no? En el momento de la terapia propiamente dicho. Pero a mí, siendo una persona racional, sí me servía entender, a ver, si yo sufrí, por ejemplo, mi caso fue una infidelidad, ¿no? Yo viví una infidelidad de mi esposo. Entonces, el entender de dónde viene, por qué sucedió, dónde estuvo mi responsabilidad y dónde estuvo la de él. Y entonces Sí, comprender para que no te quedes así como que, o sea, por un lado, no te dé coraje con él y le eches toda la culpa, o sea, ¿no? exactamente. Y por otro lado, que tampoco digas, ay, estoy mal, soy fea, ¿no? Sí, o sea, exacto, yo no cumplí como esposa, no, Ajá. exactamente. Es que en semiología estudié esta parte de comprender el significado de cada situación, qué significa para mí, que no significa lo mismo que para ti, que para el otro y para el otro. Y luego el comprender las personalidades. Él hace o hizo lo que hizo por estas circunstancias. No quiere decir que lo justifique, solo estoy entendiendo de dónde viene, o sea, cuál es como lo que lo motivó o lo que lo llevó a hacer, a cometer el ilícito. Y luego yo, desde mi ángulo, ok, ¿dónde yo soy responsable de lo que sucedió? Y para yo tomarlo en cuenta, yo entonces transformarlo para mi propio crecimiento. Y entonces, como ya comprendiendo, ya lo llevé al cuerpo. O sea, estoy encabronada y lloré y sufrí y pegué. Y sí me hizo mucho golpear y llorar. Y ya sabes, esto de los gritos y todo. Y sí me llevaba a ver en el cuerpo dónde estaba. Y después pasábamos, digo, no todo en una sesión, ¿no? Pero y luego hacíamos ejercicios más meditativos, donde, ok, entonces, ¿dónde acomodo esto? ¿Cómo lo libero? Esto no es mío, en realidad, lo suyo es suyo, lo mío es mío, ¿y dónde crezco yo? Y ya me fui a la parte espiritual, entonces siento que fue como un todo, porque semiología sí ve todos los aspectos, hasta el espiritual, es lo que pasa. Claro que porque yo ya lo había estudiado, entonces me era fácil ir a esa terapia donde entenderla y fluía y fluía y fluía. Y además yo decidí, o sea, esa terapia me permitió decidir desde el día 1, yo no me coloco en el sillón de la víctima, yo no soy víctima de nadie y tampoco el otro es un monstruo maldito, desgraciado. El otro hizo lo que hizo desde quien él es y desde lo que él tiene y lo que él trae. Y yo, desde quien yo soy, también actué o dejé de aportar al matrimonio lo que dejé de aportar. Y desde ese lugar, sin culpas, ¿cómo lo transformo para ser una mejor persona hoy? Entonces, como que siento que no podemos quedarnos en la parte racional, por eso lo del bot está interesante para arrancar. Así como de, bueno, pues para que te vayas animando y vayas sondeando, pero sobre pues, todo, ¿sabes qué? cortísimo. Yo creo que sobre todo hay mucha gente que hoy se siente sola. Exacto, entonces sí puede ser un buen inicio, la verdad. Ajá. Yo no lo pateo así como de cómo es posible. No, yo tampoco, o sea, yo creo que sí me parece interesante, me parece que se queda corto, Ajá. pero es un buen inicio. Y de ahí que pases, ella dijo que de ahí ya está con una terapeuta. Ah, bueno, pues ahí ya es el siguiente paso. También me parece que tiene una limitación y de ahí tienes que ir avanzando. Porque la terapia no solo es para resolver problemas o el bomberazo, el incendio, es para crecer y ser una mejor persona, para que cuando te llegue otro fuego, porque te va a llegar, a ver, lo sepas. No, lo pero sepas seamos sostener. sinceras, a ver, seamos sinceras. Si tú te sientes bien, si te está yendo bien, y si tienes, no vas a ir a terapia. No, solo las intensas como yo. Sí, exacto. Pero yo sí, porque es lo mío. Ajá, es lo mío. Pero y pues hay que me pongo a estudiar. Digo, no todo el mundo se puso a estudiar psicología y psicología y tanatología. Bueno, ahí porque estoy loquita. O sea, a mí también porque me gusta y es mi tema, ¿no? Pero una persona normal. Es que te voy a decir. No es que no seas normal. O sea, me estás diciendo. No es que no seamos normales, pero. Porque no soy una niña normal. Una persona normal. Pero te digo algo, es que eso sería muy valioso. Nosotras, mujeres, madres de familia y abuelas, comenzar a permear esta cultura del trabajar en uno mismo, en el desarrollo humano, el desarrollo personal, como una actividad tan importante como irte a hacer ejercicio.
porque te permites que construirte de una mejor manera y ser una mejor definitivo. persona. Yo sí tengo que decirte que en mi caso, que me metí a estudiar semiología y psicología y otras cosas, ¿no? Y entonces yo, como no puedo parar de hablar, pues yo voy a mi casa y les platico todo a mis hijos, y entonces mis hijos pues ya fregaron porque ya tienen estudios extra que ellos no eligieron. Y entonces a la hora que vino el madrazo, que su papá se enfermó y luego que se murió, sí fue sobresaliente para los ojos de la gente de alrededor, de cómo era posible que lo manejaran como lo manejaban. Y entonces sí, todos, digo, ya eran chavos, no eran niños chiquitos, y entonces todos decían, híjole, pues es que semiología sí nos sirvió, y es que 2 de ellos, 2 de 3 hijos, ya iban a terapia para otras cosas, o porque querían, a mi hija pues le gusta, y ella estudió ya después la carrera de psicología, entonces dijeron, claro que estábamos equipados, no quiere decir que no nos haya pegado durísimo, pero ya estábamos equipados, la mochila ya tiene herramientitas, y claro que cuando te llega el tsunami, te súper revuelca, quedas hecha pedazos en todas las situaciones, en una situación de enfermedad, de infidelidad, de bancarrota, de muerte, de tantas cosas, claro que te arrastra, no quiere decir que ahora ya seas inmune, pero dices, ay, ya me acordé que tengo estas herramientitas, y luego también sabes echar mano de la terapeuta 1, de la 2, de la 3, de la que te ayuda con una cosa y con la otra. Es que eso era lo que te iba a decir. Yo creo que lo bonito es, no sé, yo pensando en mi experiencia, yo creo que he usado diferentes herramientas a lo largo de diferentes cosas en mi vida. Sí. Que no es lo mismo, ¿no? O sea, cuando te sientes mal tú por algo, sí, que cuando te llega un madrazo de una enfermedad o una infidelidad o lo que sea, ¿no? Entonces, sí creo que hay 2 vertientes desde mi punto de vista. O sea, trabajar en ti siempre. O sea, que eso no nos han enseñado nunca, ni en la escuela, ni en ningún lado. Que yo creo que, perdón, pero en la escuela deberían de enseñarnos a trabajar en nosotros, a vernos, a preguntarnos, me siento bien, me siento mal, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué estoy nerviosa? ¿Por qué estoy lo que sea? ¿No? Porque las circunstancias van a pasar en tu vida siempre, ¿no? Sí. Eso definitivamente. Yo me pongo a pensar, yo me he ido más por esa vertiente en mi vida. Es decir, siempre he buscado herramientas de desarrollo personal, ¿no? Sí. O sea, desde que me acuerdo, fíjate, era medio intensa, ¿no? Pero de niña... Era, sí. Subrayado era. De niña, o sea, literalmente me juntaba con los que me hablaban de algo filosófico, de algo profundo, o sea, desde niña. Desde chica. Sí, desde Mira niña. Qué padre. Tenía algunos amigos que, no sé, por decirte algo, ¿no? Tenía un amigo que era budista, y entonces me hablaba de todo esto. Y te interesabas por eso, que era diferente a lo tuyo, ¿no? Sí, claro, o sea, prefería escuchar esto, ¿no? Sí. Que estar en la babosa viendo, no sé qué hacíamos de chicos, porque ni siquiera tenemos redes sociales, pero algo haríamos, ¿no? Y después, o sea, ya cuando me empecé a dar cuenta que pues sí tenía algunos problemitas emocionales, ¿no? O sea, cuando de repente dije, ay, ¿por qué soy así? Caray. Algo está pasando aquí. O sea, sí, más que una terapia, pues herramientas. Entre esas herramientas, obviamente caer en la terapia ha sido importante, ¿no? Pero sí creo que hay veces que la terapia se queda como, ya te diste cuenta. Y eso es maravilloso. Eso es parte de resolver el problema. Sí. Pero ahora, ¿cómo lo resuelvo? ¿Y luego ahora qué? ¿No? O sea, porque creo que el llegar ahí, ¿cuáles son las 2 herramientas que a mí se me hacen maravillosas para eso? Pues, obvio, la hipnosis, ¿no? O sea, a mí la hipnosis se me hace Pero en la hipnosis no razonas nada, ¿o sí? ¿Ahí no te pones a evaluar cosas, o sí? Lo que pasa es que en la hipnosis realmente lo que haces es descubrir de dónde viene el problema, pero no a nivel consciente. Porque el consciente, a ver, tú te cuentas una historia, ¿no? Sí, y tú dices, yo ya sé perfectamente por qué tengo este mal hábito y no puedo parar de fumar, por decirte. Pero a lo mejor ni siquiera viene de ahí. O sea, realmente, eso es lo bonito.
O sea, Tú porque hiciste terapia de hipnosis. yo para hice ti. terapia de hipnosis para algunas cosas. Por ejemplo, yo dejé de fumar con hipnosis. Ay, Yo guau. un día me fui ahí a el rollo de Allen Carr. Chistosísimo, ¿eh? Llegas y te dejan fumar toda No la sé sesión. quién es Allen Carr. Allen Carr es un sistema. Ah, Es un sistema. no es un alguien. Es un sistema con Ok. el cual dejas de fumar, ¿no? Ah, Y al final hacen hipnosis. Se supone que la hipnosis es la que permite que dejes de fumar. Yo creo que es todo lo que viste ahí, porque es muy chistoso. Estás en la sesión. Ese fue mi primer es lo que te iba a acercamiento. preguntar. ¿Nunca habías ido a esto? Nunca había ido a nada de hipnosis ni nada ¿Y por fuiste el a una, estilo. ¿Y esto era fui. una sesión grupal? Era una sesión grupal. ¿Y no te Sigue sentías siendo. así como, qué estoy haciendo de Ah, aquí, no, cuate y gel? aparte, o sea, con el de junto que ni conoces, eran como sillones así muy cómodos, ¿no? Y entonces llegabas y aparte podías fumar. ¿Tú te imaginas? ¿Qué? Podías Podías- fumar porque Dentro ibas a claro, dejar de ibas fumar. a dejar de fumar y te dejaban fumar, pero podía fumar uno por uno al final del salón. Ok. Entonces, literalmente todo el mundo se paraba a fumar su cigarro. Sí, decían, es mi última vez, es mi última vez. Y yo me acuerdo estar al final, yo decía, esto de verdad es absurdo. O sea, estoy aquí para dejar de fumar y estoy fumando, ¿no? Pero bueno, esa Sí, es sí, una loca, reflexión loca sí ahí, estoy. ¿no? Y después, o sea, te explicaban todo el rollo de que por qué fumas, de que si más o menos satisfacción y la manga del muerto. ¿Mucha que gente? Mucha. Ah. O sea, tenías que hacer, cuando yo fui, Sí. tenías que hacer cita como 3 meses antes, porque estaba lleno siempre. No, pero me refiero que en la sesión Ah, sí, había eran mucha como, pues no sé, 20 personas probablemente. Ah, ok. Entonces estás ahí, ¿no? 20 Sí. personas, te van explicando todo el tiempo y ya al final hacen una sesión de hipnosis, donde en primera te fumas tu último cigarro y es como un ritual. Es la despedida Es del un cigarro. ritual, ajá. Ok. Después te hacen una hipnosis, cierras los ojos, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo cómo era. O sea, Pero sí estás consciente a la hora de la hipnosis, ¿o no? sí, estás. La hipnosis terapéutica siempre estás consciente. Bueno, puedes llegar a dormirte o a relajarte tan profundo que a lo mejor no te acuerdas al 100. Pero como cuando estás Exacto. somnolienta. Exacto. O Sí, sea, es lo que yo tengo esto de entendido. que no te van es a que decir. te van a quitar la razón. y No, esas son ni te van a decir, payasadas. Eso no es aviéntate cierto. por la ventana. Esas y te son avientas. películas. No, esas son películas. Sí hay personas que se duermen más profundo que otras, eso es una realidad, pero la verdad es que en una terapia de hipnosis siempre estás consciente. O sea, Ok. siempre Sí. sabes lo que está Y sucediendo. estás escuchando Y estás a la persona que está escuchando y hablando todo. Por eso hay mucha gente incluso que va a sesiones de hipnosis que piensa que no funciona, pero sí funciona. O sea, es Y impresionante. aunque pienses que no funciona, ¿funciona? Funciona. Ok. O sea, yo fui con la mente abierta a la sesión de hipnosis, hicieron la sesión de hipnosis, salí de ahí y me acuerdo que saliendo me invitó a comer mi esposo con mis ¿Te fumaste hijos. un cigarro? No. O sea, espérate que llegamos al restaurante y en aquel entonces todavía había sección de fumar y de no fumar y me dijeron, ¿sección de fumar o de no fumar? Y yo, Oh, shit. pues de no fumar. De no fumar Ya y no vamos a fumo. ver qué hago yo. Porque además iba mi esposo, que no fuma, nunca fumó, y mis hijos que estaban chiquitos, que tampoco fuman. Entonces, bueno, ahora de grandes no fuman, pero no fumaban menos en aquel entonces. No fumaban de chicos menos mal. Si no, si no, qué barbaridad. A terapia. Y a partir de ahí no volví a agarrar un cigarro. Así, nunca más. Y no te morías, no estabas así que con ansiedad de no puedo más. No, necesito eso un fue lo más cigarro. bonito, que no lo sufrí. O sea, se supone que la nicotina queda en el cuerpo, creo que una semana me parece, Sí. donde puedes sentir ansiedad por fumar. Yo cero, nunca volví a sentir ansiedad por ¿Cómo fumarme un cigarro. crees? Nunca. Y de ahí me quedó la cosquillita de la hipnosis. Sí, dijiste de qué es esto. Después sabía que había un doctor que hace hipnosis para bajar de peso, Sí. pero fíjate que yo fui y no hacía la hipnosis. Ah. O sea, te echaban todo del rollo y no sé qué, pero no hacían la hipnosis. Entonces, como que dejé de ir. Y después ya me certifiqué, me llegó Sí, la bueno, oportunidad de certificarme con Dijiste, Marisa tengo Peer. que saber esto. Y de verdad creo que en las sesiones de hipnosis que hice en la certificación, o sea, sí viví cosas muy impresionantes. Por ejemplo, te voy a contar una Ay, sí, cuéntame. que estuvo muy impresionante. Haz de cuenta que no me acuerdo que estaba trabajando. Te soy sincera, te lo diría, no,
creo que la vista cansada, ¿no? O sea, porque tengo vista cansada y como que dije, ay. Pero lo impresionante es que me hizo una regresión a cuando yo me había sentido más angustiada en mi niñez. Y me lleva a verme... Con este propósito que tú pusiste en la mesa. Es que no me acuerdo cuál era. Okay, no me acuerdo bien cuál era la razón, sí, pero lo que pasa en la sesión de hipnosis sí es que tú te relajas y las preguntas son para ir para atrás, para irte, ajá, a dónde nació la raíz de esto, ¿no? Sí. Y de repente me llevan a una escena de mi infancia. Sí. Cuando yo tendría como 4 años, estoy en el patio, pero me veo, me veo en el jardín de mi papá jugando con una muñeca, que sé cuál muñeca, sí. O sea, impresionante. Wow. Estaba escuchando que la persona que nos ayudaba estaba lavando los trastes en la cocina de mi papá. O sea, muy real. Me sí. regresó ahí. Sí. Y entonces me empezó a preguntar, por ejemplo, ¿por qué estás angustiada? Porque no está mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá? Mi mamá está en el hospital. ¿Y por qué? No sé por qué, pero sé que se la llevaron al hospital. Ajá. Total que ya salgo de la sesión de hipnosis y dije, seguro fue cuando lo operaron la primera vez que le descubrieron el cáncer. ¡Qué cañón! Entonces, ubicaba que tenía 4 años, sí. ubicaba, y que le hablo a mi hermano y yo, a ver, ¿cuándo lo operaron? Sí, ahora ¿no? Cuéntame para los datos. Y resulta que sí coincide la fecha en que lo operaron, yo tenía 4 años. Y entonces esa fue, o sea, ya pudiste corroborar que esa fue la escena que te detonó que me hizo sentir, ajá, como desvalida o angustiada. Claro. Porque, ¿qué pasa? Un niño de 4 años sí. no entiende con la parte frontal del cerebro, con la conciencia, con la sí. razón, como lo conocemos, no entiende lo que está sucediendo. Pero percibe a nivel inconsciente todo lo que está pasando a tu alrededor. Percibes algunas cosas, pero sobre todo percibes la angustia, percibes el estrés, percibes las emociones, percibes todas estas cosas. ¿Qué percibí? ¿Cómo? Sí, pues claro. No lo sabes, porque no sabes cómo lo estás desenvolviendo. Sí, porque en tu como cerebro. Niña no razonaste nada, solo percibiste algo y impactó en ti y se acabó. Exacto. Y eso, en un futuro, pues te lleva a ciertas reacciones en tu vida, ¿no? Probablemente pueden ser como falta de seguridad en ti o angustia por algunas cosas en la vida, o sea, X, ¿no? Porque además eso es lo increíble, que cada ser humano es diferente, ¿no? Sí, claro. Entonces tú imagínate que encuentras dónde está la causa raíz y en la sesión transformas lo que sucede desde una perspectiva ya de adulto y entonces te liberas de ese anclaje que tuviste hace muchos años de lo que pasó. Que un poco tiene que ver con lo que yo te estaba diciendo de semiología, que es muy racional la cosa, pero justo es encontrar la raíz, o sea, en semiología no encuentras la raíz, pero tú sí encuentras la raíz, que es lo que sería la huella de abandono, la traes al presente, la miras de frente y le cambias el significado. A eso se refiere la semiología, en que transformas el significado de la situación, pero está padrísimo porque la hipnosis no necesitas todo este rollo de estarle rasque y además no vas a llegar a un punto donde ya no te acuerdas. O sea, tú puedes rascarle todo lo que quieras en la terapia hasta donde te acuerdas y hasta ahí llegaste. Entonces está limitada, como decíamos hace ratito. Pero no solo eso. Tú juras y perjuras que una bronca tuya de adulto, ¿no? Sé, por ejemplo, hay que si llega una persona a decirte, es que soy muy mal vendedor. Sí. Quiero aprender a vender. Me da miedo exponerme, me da miedo que me digan que no. Sí. ¿No? O sea, a ver, es algo muy funcional hoy en día, ¿no? O sea, es algo muy normal que quieras eso. Sí. Y de repente resulta que entras en una sesión de hipnosis y te lleva tu subconsciente te lleva a una escena donde te golpeaban de niño o donde te decían que tú no podías hacer algo o donde ni siquiera fue intencional. Vamos a suponer una familia que no es violenta, porque también me ha pasado casos así, ¿no? O sea, simplemente la mamá
estaba revisando algo que estaba pasando Sí, en ese sí. momento y el niño no se sintió atendido. Sí, y sí, no tiene que ser algo No, agresivo. ni siquiera tiene que ser una sí. familia Sí, sí, disfuncional, con huella se el marca drama, no. Pueden ser cosas sencillas. Y chin, aún ya medio en este estado que digamos en ondas teta, ahí Ujú. resignificas, Resignificas. no a nivel consciente. Y entonces lo resignificas y resulta que de repente tú como adulto te das cuenta que tus acciones empiezan a ser diferentes. Es como lo del cigarro, Ay, ¿no? qué cool. ¿Me puedes hipnotizar, por favor? Es que es maravilloso, de verdad. Bueno, esa es una. Esa es la hipnosis. Sí. La otra, Bruce Lipton le llama psicología energética hoy en día. Ok. La psicología energética tiene que ver con todas aquellas cosas que te afectan a nivel energético que no te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tapping. Ay, el tapping es mágico. El tapping es una mágico, cosa aunque porque, parezcas changuito. porque, Pero justamente estás haciendo transformación energética y estás activando, pero además más bien cerebral. es que estás liberando los canales energéticos. Eso sí, lo he implementado un chorro y sí es... ¿Has hecho alguna vez tapping? Sí, muchísimas veces. Digo, luego ya también intensa, igual que tú comprenderás, también me metí a estudiarlo y luego ya hice un curso y lo que tú quieras. Pero el tema del tapping es que lo que está muy cañón es que llega a lo más profundo con el simple hecho de que estés haciendo el tapping y estés empezando a dar un discurso. Llega un momento en que empiezas a llorar, por ejemplo. Y dices, ¿cómo? Y sigues como sacando la porquería a través del tapping sin que tú te des cuenta que estaba en el subconsciente. Otra vez. Estaba en el fíjate subconsciente. Es que el subconsciente a mí se me hizo es como... el que está encochambrado. Era como una cebolla, así me lo imaginé. Sí. Y entonces empiezas a hacer tapping, ¿no? O sea, no sé qué, quiero bajar de peso y la madre, ¿no? Quiero bajar de peso. Y al rato me siento, quiero que me quiera mi mamá. Claro. Y empieza a salir la porquería, pues. Empiezas y dices, a decir ¿cómo? ¿Por qué cosas estoy diciendo esto? Si yo lo que quiero es bajar de ver? peso, hombre. Yo lo que quiero es que no se me antoje el azúcar. Y empiezas a sacar ahí de que, yo me sentía sola, ya no quiero estar sola. Y si dices, ¿cómo? Y te digo que me ha pasado varias veces que empiezo a llorar y digo, no lo puedo creer. Y claro que le sigo, porque el chiste es, terminar el ciclo hasta que ya te sientes en paz. Y es una herramienta que usan mucho en psicología, ahora sí que en la psicología normal, porque hay otras herramientas que no tanto, ¿no? Como que hay unas más avaladas por la psicología oficial y todo, y hay otras que son más esotéricas, pero la verdad es que a mí me parece que todo lo que sume y que contribuya a tu salud mental, a tu sanación del corazón, a que te sientas en paz y que puedas siempre construirte como una mejor persona, pues todo suma. Fíjate, hay otra que también... La usé para mí primero y después dije, no, pues esto sí, como que sí funciona. O sea, cada cosa que pruebas luego vas y la estudias. No todas, pero es que, ¿sabes qué? Me frustraba mucho llegar. Ya sé cuál es el problema. Sí. Ya sé de dónde viene. Sí. Ya sé qué está pasando. ¿Y ahora? O sea, güey, ya, rápido. Una herramienta que te ayude a cambiar la creencia rápido, que te ayude a ver, o sea... Digo, está bien, sácalo. La descarga emocional es necesaria. Sí. No es buena, es necesaria. O sea, yo no entiendo cómo no nos han enseñado desde a descargar el coraje, la angustia, la tensión, la depresión. ¿Qué te enseñan de niña? No gritones. No, es más, no te dicen, no tienes por qué enojarte, mijita. No te enojes, no es para tanto. O no me hagas un berrinche. Claro, hay que educar a los hijos a que no hagan berrinches cuando y donde no corresponde. Sobre todo donde no corresponde, porque el cuándo es cuando te sale. Pero el dónde es donde puedes enseñarles entonces ir a descargar a otro lado. Pero entonces los reprimes. Entonces no saques tu furia, porque tu furia no es válida. O no me chillotees porque no es para tanto. No me llores por eso. ¿Sabes qué me pasó a mí? Pobres de nosotros. Yo cuando era chiquita, dicen que era muy berrinchuda. Dicen, yo no me acuerdo. Yo creo que si no te acuerdas, no pasó. No. Pero literal, o sea, dicen que me tiraba al piso y pataleaba. O sea, onda de berrinche, ¿no? La típica berrinchuda así, ¿no? Y, o sea, obviamente, pues ya mi mamá no estaba. Pues imagínate. Entonces yo creo que se me incrementó, ¿no? Dijiste, sí. Pero me acuerdo que había
la mamá de mi cuñada que siempre me etiquetó como una niña muy berrinchuda. ¿La mamá de tu cuñada? Ajá, la mamá de mi Ah, cuñada. la mamá, sí, ya. Te Y etiquetó entonces, como niña berrinchuda. sí, y entonces, o sea, cada vez que la veía, te estoy hablando ya de mi edad adulta, o sea, ya tenía yo, no sé, 30, 35 años y me seguía diciendo, ay, no, como tú eres bien berrinchuda, ¿no? Wow. Pues lo trabajé, porque sí. eso es Porque algo ya que traes te esa queda, carga, claro. que dices, Claro. no soy yo, no quiero ser esa persona. Yo no soy ¿no? eso. Yo no Eso quiero no te ser define. eso. No Sí. quería que me definiera, pero Sí. pues claro, te etiquetan ahí, te siguen diciendo ahí, te la crees, compras. te la supercompras. Entonces sí. llega un momento en que puede ser Sí. que de adulto siga siendo bien berrinchudo, Sí, ¿eh? claro. Y eso, entonces bueno, pero el caso es que después descubrí esa herramienta también que se llama Psyche, que lo que hace es que une el cerebro izquierdo con el derecho. O sea, lo que pasa es que cuando tenemos situaciones que nos marcan muy profundamente o creencias limitantes, el cerebro como que se desconecta la parte izquierda de la derecha. O sea, esta parte creativa, esta parte natural, esta parte armónica con el como deber la ser, instintiva, ¿no? con como esta parte instintiva, con el deber ser, con el ganar, con el saber, ¿no? Ajá. Y entonces empiezan a haber ciertas distorsiones entre lo que tú piensas y lo que tú haces. O sea, como que se separan tus dos hemisferios. Okay. La conexión de ciertas creencias, es impresionante. Entonces, cuando tú vuelves a equilibrar los dos hemisferios con esa creencia y la transformas, o sea, el cambio es inmediato. A ver, pero entonces, cuéntame cómo fue. Paso 1, dijiste buenos días, vengo a mi cita. ¿Y luego qué pasó? Ah, bueno. Me llamo Cristina, gracias, vengo a mi terapia. ¿Y luego? O sea, es que es maravilloso porque aparte yo sí creo muchísimo en el testeo muscular. El testeo muscular. Sí. Ese también es lo mío. O sea, el testeo muscular es que el cuerpo sabe inconscientemente lo que tú no sabes conscientemente. Sí. Entonces, cuando tú haces un testeo muscular, pues el cuerpo te dice sí o no. Sí. Pero el testeo muscular se usa para muchas cosas. Sí. Y se usa para saber si tienes la creencia limitante o no. Sí. Entonces, lo primero que hacen es testear la creencia, muscularmente hablando, se hace en terapia y es una terapia muy sencilla y muy fácil. Ajá. Entonces haces el testeo muscular. O sea, ¿te empezaron a hacer un cuestionario? ¿Cómo te atendieron? No, sé, porque o sea, siempre vas, la primera vez que vas para resolver algo, ¿no? O sea, puede ser así fuiste como... les dijiste, vengo a por esta situación. Yo quiero cambiar esto, sí. ¿no? Entonces empiezas a descubrir cuál es la creencia limitante. Pero ¿cómo la vas descubriendo? O sea, ¿qué te hacían? ¿Te ponían tu bracito y iban probando? Van testeando. Por ejemplo, iban haciéndote lo primero que tienes que hacer, lo primero que hace el terapeuta es sacarte la creencia limitante. O sea, a ver, ¿qué vienes a trabajar? No, pues vengo porque quiero tener más dinero. Ok. Sí. ¿Y por qué crees que no puedes tener más dinero? Uh-huh. Entonces, no, pues es que la verdad es que creo que no soy productiva, no genero dinero. Uh-huh. ¿Y por qué crees que no puedes generar dinero? No, pues no genero dinero porque, pues, porque la verdad soy mujer. Ajá, exacto. Porque a mí me tiene que mantener un marido. Ajá. Entonces, como soy mujer y yo no tengo marido, pues no soy productiva. Exacto. ¿Y por qué se tiene que mantener un marido? Pues es que las mujeres no somos aptas para tener dinero. Sí. O sea, ya sabes. Vas rascándole. Total, que resulta que tu creencia limitante es que las mujeres que por ser no mujer generan no puedes generar. dinero. Ajá. Entonces, esa es la creencia que vas a transformar. Y con ciertos protocolos y testeo muscular, pruebas la creencia. Te fueron preguntando, digo, ya sé que no trabajaste ese tema o no lo sé, pero con ese te fueron preguntando y te fueron testeando. Ajá. Y entonces hacen un protocolo, cambias la creencia con ciertos movimientos de brazos y lo empiezas a hacer. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto es que normalmente, atrás de una creencia limitante, hay varias creencias limitantes. Entonces, si solo lo haces una vez, pues te quedaste como con el tapping, ¿no? Con la primera capa de la cebolla. Okay. Y la que seguía, pues ya valió gorro. Ajá. Entonces, pues hay que seguir. Seguir profundizando. Para ir liberando todas esas creencias que tienen que ver con un tema que para ti es importante, ¿no? Okay. Que puede ser no generar dinero, puede ser no llevarte bien con los amigos, con los hijos, puede ser, o sea, hay miles de cosas, ¿no? Sí.
Y es impresionante, pero se resuelven muy rápido. He visto casos de abuso sexual, por ejemplo, donde llegas al agresor, llegas a la creencia, porque eso te puede generar, a lo mejor tú te acuerdas, ¿no? Abusaron de ti de niña. Sí. Y entonces tú te acuerdas de ese abuso. Sí. Pero lo tienes ahí escondido. Sí. Pero eso generó sentirte mal de alguna manera. Entonces, sucia o sentirte no merecedora o sentirte... Ni siquiera tienes que revivir o retransformar la situación, ni siquiera hablar con el agresor como lo harías en una sesión de hipnosis. Aquí simplemente vas otra vez sacando las creencias limitantes, porque eso se va a ver reflejado en algo de tu vida, ¿no? Nada más llegas y dices, ay, quiero trabajar esto, pues hay algo que te está lastimando, ¿no? A lo mejor puede ser que no puedes tener relaciones con alguien o tener novio o querer a alguien o lo que sea. Y es que ¿no? todo eso estás hablando, en estos dos casos de terapias, los dos son en el subconsciente, porque tú no vas por la vida de, como me violaron, entonces ahora yo soy una canija y le grito a todo el mundo, pues no, o me divorcio una y otra vez, porque pues no tienes eso aquí presente. Entonces, cuando te estás yendo al subconsciente, va más allá de lo que ya sabes, que te violaron y que no sé qué, y que fue horrible, y que bla, bla, bla. Te vas a la parte donde impactó, pues, en tu alma, en pocas palabras, ¿no? En tu alma, en tu cuerpo, en tu psique, en tu todo. Se quedó guardado ahí. Hay una historia bien chistosa. Si yo, por ejemplo, te digo, Ale, es que eres igualita a tu mamá, y tú dices... no soy igualita a mi mamá, no la mueles, ¿no? O sea, he trabajado toda mi vida Exacto, para y ahora no ser me sales igualita con a eso. mi mamá, ¿no? Por ejemplo. Sí. El problema es que si realmente no has trabajado el patrón o el programa que tienes, que es igual al de tu mamá, pues claro que ese programa no lo ves. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando con el consciente, Ale se fija mucho en no ser como su mamá. Sí. Pero eso es el 3% del tiempo en el que trabajas. Claro. Pero el resto del tiempo... está ahí bien guardadito y que Ale está trabajando, está en el podcast, está manejando. ¿Qué crees? Sale y sale y sale. Está trabajando, es el programa. El programa, es que estás programada. Entonces, claro que todo mundo ve que Ale es igual que su mamá, menos Ale. Menos Ale. Entonces, imagínate qué cañón. Otra terapia que a mí me súper encanta y que me he echado algunas es la de las constelaciones familiares. Esa es otra. Y está bien simpático porque haz de cuenta que hay una división en cuanto al gremio de psicología. Como mi hija estudió psicología, entonces estoy muy empapada porque acaba de salir y tal. Y entonces hay la mitad del gremio de que esas son patrañas y eso los psicólogos no caemos en esas jaladas. Y hay otra corriente de psicología que sí le entra y que le ha visto el beneficio. Yo como tú, que soy intensa también, sí me metí a estudiarlo, pero fui a pocas sesiones y tuve que dejarlo porque fue justo cuando se enfermó mi esposo. Entonces, lo tengo pendiente. Pero el tema es que sí te puedo platicar mi experiencia. Y entonces es súper interesante y súper padre cómo... A ver, el cuate que lo desarrolló era psicólogo. Y bueno, era sacerdote y luego era psicólogo y luego sacerdote. Y luego tuvo que dejar el sacerdocio porque para la iglesia eso era pues jugar con energía y con el diablo, en pocas palabras. Y entonces este hombre lo que desarrolló es que te puedes conectar justo con el subconsciente o con tu energía o apelar al alma de las personas involucradas en la situación que vas a trabajar. Entonces, yo he hecho con muñecos, he hecho con un grupo de personas y he hecho sola. Cuando es sola, mi terapeuta lo hace con cojines y también es súper padre. El caso es que la primera vez que fui en grupo, yo decía, Dios, ¿qué hago aquí? Y por supuesto, ¿quién quiere pasar primero? Yo, claro que no. Y yo veía la situación y sí decía, ok, como a mí me gusta entrarle a todo, yo abro mi mente y esto sirve, bueno, ya le había yo investigado, ya sabía, o sea, no fui de plano a ciegas, ¿no? Y entonces sí estuvo muy impresionante porque las personas, o sea, su cara, su ¿cómo se dice? Su fisonomía y su... Sí. Su energía, su todo se transforma como el personaje que les toca tratar.
¿no? A ver, o sea, para quien no sabe cómo funciona, haz de cuenta que es en un círculo nos sentamos 15 personas, o 20 o 10, ¿no? Es un grupo así, mediano. Y entonces la persona que va a tratar el tema de, por ejemplo, El dinero. el dinero, que es lo más fácil. Bueno, es que yo fui a tratar el dinero, pero iba a contar, bueno, ya cuento lo mío mejor. Entonces yo iba a tratar el tema del dinero, que yo decía, ¿por qué por más que nos esforzamos pues, en trabajar y en todo, ya casada, pues no pasamos de la barrera, como que llegamos a un tope y de ahí o se queda sin trabajo él o pasa algo donde no logramos como pasar. Entonces, pues entonces ya, también te dicen que no tienen que saber mucho, entonces ya nada más es el tema que vas a tratar y a lo mejor 2 preguntitas más y se acabó. Y entonces, en mi caso fue padrísimo porque me dijo, ok, vas a escoger a personas que te apoyen. Vas a pedir que te ayude alguien que represente a tu papá. Entonces, pues era el único hombre que había en la sala, entonces pues él fue el elegido. Y luego a la que va a representar a tu mamá, luego estaba yo, y luego ella paró a 3 personas más, que yo no sabía quiénes eran en la obra de teatro, digamos. Y entonces, perdón, pero está cabrón. O sea, yo veía a la mujer que representaba a mi mamá y de pronto tenía como la cara alargada como mi mamá, la forma de mirar, la postura, impresionante. Y el hombre que representaba a mi papá también, la postura. Y luego ella se colocó, pues le dice, tú párate donde tú quieras. Y entonces ella se colocó atrás y efectivamente mis papás, su dinámica era un poco como que mi papá llevaba, no un poco, un mucho, mi papá llevaba la batuta, mi papá era el que mandaba, pues era el hombre de la casa y mi mamá como un poco atrás de él. Y así se colocó, muy impresionante. Y luego, bueno, ya toda la sesión